campear en verano. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva emisión aquí por FM Symphony 91.3, a esto que hemos dado en llamar Salvemos la República. Mi nombre es Alejandro Valente y también le doy la bienvenida a mis compañeros de equipo. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, espero que me estén escuchando bien. Tenemos hoy como invitado al senador Andrés de Leo, senador provincial. Espero que también me esté escuchando bien. Y como lo tenemos en línea, yo pensaba pasar un tema musical antes y empezar el reportaje después, pero la verdad que sería un desperdicio no empezar a preguntarle a Andrés ahora. Andrés, ¿me estás escuchando? Te saludo desde Salvemos la República, Ignacio Pose. ¿Qué tal, Ignacio? Un gusto escucharlos. Te veo muy bien. Bienvenido, Andrés, al aire de FM Symphony 91.3. Y queríamos... Muchas gracias. A vos. Y queríamos consultarte primero qué es... sabemos que estás en Expo Agro. Y bueno, primero saber qué es Expo Agro y por qué hay tantas personalidades que en este momento están allí. Bueno, acá justamente ahora de regreso, haciendo un alto en el camino para poder tener el gusto de hablar con ustedes. Expo Agro es la exposición agrícola, como su palabra lo dice, más importante de la Argentina, tal vez sea la más importante de Sudamérica, donde en la ciudad de San Nicolás se viene llevando ya hace muchos años la actividad agropecuaria. Justamente lleva adelante una exposición donde se ve todo el potencial del agro argentino, donde se ve toda la innovación tecnológica, donde hay charlas, donde se acerca al campo con el resto de la sociedad argentina y que muestra justamente el lujo de una actividad que lleva, digamos, que nació prácticamente con la patria y que sigue siendo la polea, tal vez la polea de desarrollo más importante de la Argentina, que tiene un desarrollo tecnológico que compite con las mejores tecnologías del mundo, que sabe producir, exportar, y que lamentablemente ha pasado por etapas muy malas, y muchas de ellas están vinculadas no solo a cuestiones climáticas y a fortuitas, sino a muy malas decisiones de los gobiernos, y fundamentalmente del kirchnerismo, que durante muchos años ha utilizado al campo como uno de los elementos estigmatizantes, y con eso estigmatiza, yo creo que con una visión retrógrada, antigua, que tiene que ver más con los primeros, digamos, que tiene que ver más con la Argentina de los inicios o de mediados del siglo XX, y no con la realidad que tiene hoy la Argentina y la que tiene el agro en el mundo, ¿no? Andrés, una pregunta a vos que estás metido en la alta política del país. ¿Qué opinas sobre la situación política que tenemos en este momento, el acuerdo con el Fondo Monetario, la posición que tiene que asumir la oposición frente a esta situación? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, cierro la pregunta porque me omití algo. ¿Por qué estuvimos? Fue la mesa de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires con los presidentes y los líderes de los partidos de Juntos por el Cambio y todo el bloque legislativo, tanto senadores como diputados, para tener reuniones con diversos representantes del agro, tanto del agro como de la producción industrial que tan bien y tanto han crecido en la Argentina. Y respondiendo a esto segundo, situación política. Bueno, estamos ante una situación política que no es ninguna novedad, que es muy compleja, es muy difícil, que a la situación que ya vivía la Argentina por la pandemia, por la situación económica, ahora hay que introducirle un elemento que yo diría que estaba oculto, pero que existía, que es la enorme interna que existe en el frente gobernante, en el frente de todos, y que se traduce en su cara más, digamos, más expuesta, más brutal, en esta discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para decir, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si no se acuerda con el fondo? Bueno, si no se acuerda con el fondo, la Argentina va a entrar directamente, técnicamente, en default,
¿Qué consecuencias va a tener esto? Bueno, creo que no hay que ser muy sabio. La Argentina ya ha tenido experiencias. Es ya poner prácticamente una limitación al acceso al crédito, fundamentalmente al crédito internacional, que va a complicar las finanzas públicas del Estado Nacional, de los estados provinciales y municipales, que va a impactar de lleno en la actividad económica de los argentinos, en la actividad privada, porque cuando la Argentina cae en los estándares de medición de riesgo financiero, automáticamente se cierran las puertas también para la actividad financiera, para la actividad económica privada, que requiere del financiamiento justamente como una herramienta para poder potenciar la actividad económica. Es decir, que esto va a traer más, va a agudizar más los problemas económicos de las empresas, por ende va a impactar directamente en la cantidad de empleo, en la calidad de empleo, en el salario, en el poder adquisitivo del salario. Y bueno, la Argentina ya sabemos lo que es transcurrir una crisis económica que va a agudizarse con una crisis social. Pero el problema que hoy estamos teniendo es que la Argentina tiene posibilidades de avanzar a un acuerdo al menos racional. Después podemos decir si nos gusta, no nos gusta, pero esta disputa que tiene el gobierno, el Frente de Todos, evidentemente ha puesto, digamos, o ha generado dudas en todo el arco opositor. Y en este sentido yo creo, si vos me preguntás a mí, ¿cuál posición va a tomar Juntos por el Cambio? En este momento hay una reunión muy importante de Juntos por el Cambio de la Mesa Nacional, donde seguramente vamos a tratar de buscar una posición consensuada. Nosotros de la coalición cívica creemos que hay que facilitarle al gobierno la herramienta de que pueda refinanciar, porque no hacerlo implicaría que la Argentina caiga en default. Ahora, esto por un lado, pero la responsabilidad del programa económico, del acuerdo chico que implica algunos compromisos en materia de programa económico, en materia de política fiscal, en materia de política monetaria, en políticas cambiarias, es del gobierno, no es de la oposición, ni es compartida. La responsabilidad de tener un programa económico es del gobierno. Por eso acá tampoco hay que caer en la trampa de que el gobierno quiera ser corresponsable de un fracaso económico que ya lo viene teniendo el gobierno, porque el compromiso electoral, el compromiso político, es de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, de Sergio Massa y de todos los que integraran el Frente de Todos, que en el 2019 le hicieron una oferta electoral a los argentinos la votaron. Bueno, ese compromiso lo tienen que llevar adelante. La ausencia de un programa económico hasta acá es responsabilidad del gobierno. El ministro Guzmán dijo que descree los programas económicos. Bueno, ahora tendrá que presentar un programa económico, pero ese programa económico es del gobierno, no es de la oposición ni compartido. Pregunta Andrés de Leo, le contamos a nuestra audiencia que sos senador provincial y dado el conflicto que está hoy en día azotando Europa entre Rusia y Ucrania, tuvo una consecuencia, catástrofe humanitaria, pero a nivel económico, muchos de los insumos que Argentina le provee al mundo, como puede ser maíz, trigo, tienen un precio, un récord histórico. Entonces, dado que se está negociando, se está pensando en cómo va a ser el escenario futuro, sobre todo de dónde se van a sacar los dólares para pagarle al fondo. Eso es lo que genera también mayor rispidez dentro de las mismas filas del kirchnerismo. ¿Crees que es un veranito, un viento de cola que alivia las cuentas del gobierno y que le da mayor optimismo? Más allá de que, esta es la lectura que por ahí hago yo, te pregunto si vos también, como pregunta colateral, si vos también la compartís. En un timorato Alberto Fernández ya este tipo de espaldarazo económico le puede llegar a dar el impulso para una nueva reelección o para lanzar su campaña. A ver, yo como dirigente político no me paro nunca no me paro nunca como un analista de una situación, porque uno forma parte del quehacer político. Pero yo como argentino digo lo siguiente: si un presidente, por la razón que sea, es valorado por los argentinos y es acompañado con el voto, tiene legitimidad.
Lo que nosotros no podemos hacer nunca es poner palos en la rueda a cualquier, digamos, a cualquier gobierno. No digo no solo nosotros. Creo que la Argentina merece una democracia de calidad, una democracia que eleve la discusión, con lo cual, si esto ocurre, bueno, que ocurra. La realidad es que nosotros creemos que no va a ocurrir, porque el presidente y el gobierno, primero que está equivocado en el rumbo económico, segundo, que está en el medio de una disputa interna feroz. Tercero, fíjate vos que nosotros en el Senado de la provincia de Buenos Aires hemos acompañado todas las herramientas que el gobernador necesitaba, a pesar de la provocación, a pesar de habernos destratado, de ser injusto, imparcial, y yo diría que en algunos casos con mentiras respecto de cómo habían sido los 4 años de gestión de María Eugenia Vidal, y sin embargo los bonaerenses en el 2021 tienen un mensaje muy claro y contundente de rechazo. Y quiere decir que también nosotros, otorgando las herramientas, siendo una oposición firme pero oposición responsable, creo que hemos sido reconocidos, por eso nos tocó ganar en la provincia de Buenos Aires, que habíamos perdido por más de 16 puntos en el año 2019. Ahora, volviendo a los temas puntuales, a ver, es cierto que hay un viento de cola, pero también es cierto que hay un viento de frente. Lo primero que tenemos que decir con el conflicto Rusia-Ucrania, que más allá de los aspectos humanitarios, de que uno tiene que rechazar, digamos, con todas las fuerzas, la violencia, la guerra, la invasión que Rusia ha hecho sobre Ucrania. Sabemos que hay temas geopolíticos que además van a ser de peso en la nueva configuración del mundo. Digo que también hay que ser prudentes de estos vientos frente. Lo primero que digo es lo siguiente: en la coyuntura es cierto que subieron los precios de los commodities, pero también es cierto que están subiendo los precios de los insumos. Es decir, cuando vos te sube el valor del trigo, el valor del maíz, el valor de la soja, pero también paralelamente a vos te están subiendo el valor del barril de petróleo, te va a subir el valor del gas, te va a subir, después hay que ver cómo en este mundo tan complejo de guerras no solo militares, sino de guerras económicas, después esto no reconfigura también en lo que tiene que ver en términos de intercambio, dónde poder colocar los productos o no. La realidad es que uno no puede moverse, no puede mover una política económica sobre la base de la coyuntura y mucho más hacer pronósticos a largo plazo, porque este es un mundo que va cambiando, puede cambiar día a día. El problema de la Argentina es que tiene problemas históricos. En términos económicos, la historia ha dicho que el problema de la Argentina, todos los programas económicos terminan de explotar terminan en fracaso cuando no hay dólares. Siempre históricamente la Argentina ha sido de generación de dólares. ¿Cuál es el problema de la falta de generación de dólares? Bueno, el primo hermano de esto termina siendo dos cosas. Primero, el déficit fiscal, las políticas populistas que necesitan muchas veces que la Argentina no sea competitiva en el mundo. Es decir, que este problema lo tenemos. Después, para los que no entienden la actividad agropecuaria, el dólar, que cuando uno habla, es el dólar oficial, no es el dólar el blue, el de 200 pesos. Quiere decir que cuando vos exportás a dólar de 110 pesos, no de 200 pesos. Pero cuando vos tenés que, compensar o hacer la canasta de tus costos, pesa mucho el precio del dólar blue, del dólar interno, con lo cual vos ahí ya tenés un desequilibrio que te juega en contra. Segundo, en el mundo hay inflación en dólares, y ni hablar en la Argentina. Por ejemplo, hace un año y medio la tonelada de determinado agroquímico, para hacer una comparación, estaba en $400, hoy está en $1.200, con lo cual también vos perdés competitividad, ni hablar que además vos exportás a $1, te hacen retenciones, pagás impuestos, con lo cual el valor, cuando vos estás en términos productivos, termina siendo complicado. Por eso digo, hay que tener mucha prudencia. ¿Hay viento de cola con el aumento de los commodities? Sí, pero también tenemos vientos de frente, y sobre todo el principal problema que tenemos, y que tenemos un velero que no está preparado ni para el viento de cola ni para los vientos en contra.
Bueno, Andrés, hoy tuvimos la desgraciada noticia de que alguien hizo un comparativo de que el índice de inflación de Venezuela es más bajo que el nuestro. Es decir, que hemos logrado tener más inflación que Venezuela, una cosa insólita. Frente a este futuro tan incierto entre lo que pasa en Europa y lo que está pasando en Argentina, ¿tenemos algún motivo como para ser optimistas? ¿Hay algo que nos pueda decir, bueno, tengamos fe en este país, se puede salir, algo de que agarrarnos? Mira, yo acá voy a globalizar, porque no me gusta decir nosotros somos los buenos, los otros son los malos, pero ¿hay motivos para ser optimista? Sí, claro que lo hay. Claro que lo hay, porque ha quedado corroborado que haciendo todas las cosas mal, o casi todo mal, todavía la Argentina está de pie. Es decir, que esto me parece que es extraordinario. Yo siempre me acuerdo cuando era chico, que me decía, me acuerdo que hacía dedo, y un camionero me alzó, y decía, acá hablan del milagro alemán por la recuperación de Alemania después de la Guerra Mundial. Dice, eso no es milagro, los alemanes trabajaron, se fijaron objetivos y crecieron. El milagro es el argentino, que haciendo todo mal, este país nunca termina de explotar. Pero no quiere decir que no hayamos empeorado. Lo segundo es que queda demostrado que cuando se hacen bien las cosas, rápidamente la gente lo percibe, todos lo percibimos. Lo vemos, a ver, yo lo pongo en ejemplo hasta en términos deportivos. En términos deportivos, yo que vengo de Bahía Blanca, la capital del básquetbol, bastó que durante 10 o 15 años el básquetbol argentino ordenara más o menos su estructura interna y termináramos siendo uno de los equipos más representativos del mundo. Fuimos subcampeones mundiales, campeones olímpicos, era algo que era impensado y lo podemos así replicar en tantas cosas. Cuando se hacen las cosas bien, con sentido común, con desprendimiento, con capacidad, con voluntad, pero tratando de poner lo mejor de todo rápidamente. La Argentina está en condiciones de salir rápidamente de este enorme problema que tenemos. Es mentira que no se puede salir. Lo que está haciendo falta es una buena orientación y que haya una masa crítica. Haya una masa crítica que tuerza del que no se puede, el que de este país no se lo puede cambiar. Yo creo que se lo puede cambiar. Está lleno y plagado de enormes ejemplos. No me gusta ser autorreferencial, pero yo lo he comprobado en mi vida privada. En mi vida, cuando yo he hecho las cosas bien y le he puesto un objetivo y conducta y un poco de sacrificio y el talento, mucho, poco o nada que le ha tocado a uno en la vida, rápidamente se ven los resultados. Ahora, cuando uno empieza a buscar excusas, cuando uno empieza siempre a pensar que es el de afuera el problema, los resultados no están. Y me ha pasado a mí en la vida, ¿y a quién no le ha pasado esto? Con lo cual, ¿por qué no podemos pensar que esto, digamos, es posible? Y esto no es estos discursos vacíos, es un discurso de compromiso en serio. Y yo creo que la Argentina lo puede hacer, pero está claro que necesitamos redefinir algunos aspectos fundamentales de la Argentina. No podemos gobernar o ser gobernados con dogmas que no nos conducen a nada. Es decir, prendemos un dogma. El Estado, sí, todo es Estado. O el Estado no es así. No funciona así. No funciona con principios que después no se pueden corroborar. Funciona con sentido común. Funciona con criterio. Tiene que ser, por ejemplo, yo soy de los que creen de un Estado presente, pero que tiene que ser muy austero en el gasto, que tiene que ser muy austero. Y la austeridad no es solo una decisión política grupal, es una decisión individual. Entonces, no se le puede, a un gobernante hay que mirarle cómo es en la vida privada, para ver cómo es en la vida pública. Porque a mí no me gustan los dirigentes que no pueden sostener en lo privado lo que pregonan en público. Senador, nos ha llegado un mensaje a FM Symphony 91.3 y si se lo queremos acercar. Buenas tardes a los conductores de Salvemos la República, Estoy oyendo hablar al senador Andrés de Leo. Yo quisiera preguntarle cómo interpreta
el senador las declaraciones de Alberto Fernández sobre su postulación en el 2023. ¿Qué es una cortina de humo? ¿Es que quiere agradar declarar la guerra? ¿Qué significa esa declaración de Alberto Fernández sobre su postulación en el 2023? Lo estoy oyendo hablar ahora sobre el Fondo Monetario y bueno, no encuentro razón. Quisiera saber qué piensa él al respecto. Gracias. Mercedes, San Fernando. Bueno, escuché bien la pregunta. Mercedes creo que la hizo de San Fernando. A ver, yo digo, en la democracia todo el mundo tiene derecho a pensar que puede ser lo que quiere, y ni hablar el presidente si quiere, digamos, ser reelecto. Ahora, con una lectura política fina, que no es tan fina, lo que quiere hacer el presidente es buscar fortalecerse a partir de la debilidad que tiene, no solo por su mala gestión, sino por una debilidad que tiene en el frente interno con el kirchnerismo. Sería razonable que el presidente quiera pensar en una reelección. El problema que tiene es que en su propio frente interno no lo quieren sostener, pero hay que retrotraerse. Alberto Fernández es el primer presidente que no tenía legitimidad para ser presidente, lo cual no quiere decir que él no haya ganado legítimamente, pero por primera vez en la historia, una vicecandidata a vicepresidente pone a un candidato de presidente. Esto no se ha visto nunca, y además lo hemos visto en el destrato, en la desautorización que permanentemente Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo hace sobre la figura presidencial. Miren, Alberto Fernández, yo no tengo enorme respeto desde el punto de vista personal ni político, pero yo lo respeto como presidente, porque eso es el presidente de los argentinos, el presidente electo. En este sentido, la figura presidencial, la institución presidencial, hay que defenderla y sostenerla porque es el principio de una democracia. Ahora, el problema es que él no ha respetado esa figura, y quien no se la ha respetado es quien lo designó, que es su vicepresidenta, que es Cristina Fernández de Kirchner, quien ha ejercido el verdadero poder real en Argentina. Andrés, te agradecemos enormemente el tiempo que nos has dedicado y bueno, te dejamos la invitación abierta para cuando quieras volver aquí a FM Symphony 91.3